Para proseguir con el día de hoy con la clase, vamos a ver directamente, estábamos terminando de contestar el examen, con la pregunta número 2 que se definía como cómo se clasifica la prueba de acuerdo a su forma de presentación en el debate. Esta se clasifica como prueba testimonial y prueba demostrativa. Testimonial, que también es denominada personal y por otros autores comprende a todas aquellas personas que suministran información al juzgador, ya sea sobre los hechos que les constan o sobre algún aspecto relacionado con el delito, y que requieran de sus especiales conocimientos en cualquier ciencia, profesión o arte. Entonces, directamente, si ustedes podemos ver este tipo de prueba, cuando establecemos de que la prueba tiene también por cualquier ciencia, profesión o arte. También podríamos establecer ahí que, por ejemplo, los peritos del INASIF, como hablábamos ayer, podrían ser parte elemental, porque ellos directamente tienen una profesión como médicos legales. Directamente sus dictámenes que ellos emiten tienen un valor probatorio, ¿verdad? En cuanto que la prueba demostrativa está constituida por todas aquellas personas, objetos o representaciones perceptibles por los sentidos, ropa, armas, croquis, planos, etcétera, cuyo objetivo es demostrarle al juzgador cómo ocurrieron los hechos, se clasifican en dos clases. Entonces, partiendo de ese sentido de ideas, compañeros, podemos observar que directamente, en cuanto a la presentación del debate, la prueba puede ser también demostrativa. Esto quiere decir, por ejemplo, el arma de fuego, directamente con que llevaron a cabo, percutaron un arma de fuego, y esa fue el arma con el que le dieron muerte a una persona, ¿verdad? Para eso directamente también se debe llevar a cabo un dictamen pericial, una balística forense como tal, para poder establecer si esa arma efectivamente fue la que percutó, y con si está el casquillo. Las armas de fuego tienen un registro en el cañón, entonces le hacen una balística para poder dictaminar si esa arma es vinculativa o no. En cuanto que establece que también son aquellas personas, objetos o representaciones perceptibles por los sentidos. Por ejemplo, cuando podemos observar directamente que una persona pudo haber estado en el momento de ese hecho, ese acto, que puede ser como una persona referencial. La prueba testimonial se clasifica en testigo lego, testigo perito. Testigo lego, comúnmente denominado testigo, es aquella persona común y corriente que tiene conocimiento personal y directo de la forma en que ocurrieron determinados hechos. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Un testigo lego, como les decía, puede ser aquella persona que efectivamente pudo haber estado, que puede ayudar o colaborar directamente para narrar cómo sucedieron los hechos, si en dado caso él estuvo ahí, ¿verdad? Porque recuérdense que no podemos solo establecer, yo creo, no, directamente tiene que basarse en cuanto al tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos para poder establecer también, ¿verdad? Si lo que está diciendo es congruente. Y también bajo el delito de perjurio. Testigo perito es aquella persona que por sus conocimientos especializados en determinada ciencia, arte u profesión puede ser considerado como experta en la materia. Directamente, esa función que realizan los peritos por parte del INASIF, ellos son prácticamente testigos peritos, y directamente sus dictámenes que van a emitir tienen esa calidad jurídica, directamente como un perito, es una prueba directamente directa. ¿Por qué? Porque como ellos directamente tienen una profesión en la rama directamente que van a estar llevando a cabo, por ejemplo, como les decía, el médico forense, ¿verdad? Para dictaminar si efectivamente una persona se encuentra bajo efectos de licor. El médico forense para determinar si una persona fue violada, ¿verdad? Una niña. Ellos hacen directamente esas pruebas y pueden determinar si directamente hubo alguna penetración, ¿verdad? Entonces, esos dictámenes son directamente los que se va a basar el Ministerio Público, el juez, para valorar si efectivamente fueron o no los hechos que se le están presentando, y uno como defensa que debe de refutarlos, ¿verdad? Y uno debe de contradecir esos hechos. Acá hay una situación muy importante, compañeros, que nosotros como abogados directamente van a haber ocasiones de que nos van a presentar un montón sin fin de elementos de prueba.
y nos van a acorralar prácticamente en un sentido de que nosotros vamos a decir, bueno, existen suficientes elementos de prueba para que nuestro patrocinado se pueda evidenciar que efectivamente él cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Pero, como les decía, las herramientas que se deben de utilizar. Número uno, verificar si la fecha con la cual se está emitiendo el dictamen coincide, ¿verdad? Porque no puede ser de que un dictamen se haya realizado fecha antes, ni mucho menos que se haya realizado 2 meses después de que hayan sucedido los hechos, porque directamente ese tiempo que pudo haber pasado, efectivamente ya no pudo haber sido nuestro patrocinador que la haya violado, en el dado caso de que haya sido una violación, ¿verdad? Porque recuérdense que en ese tiempo pudo haber pasado un sinfín de situaciones. Entonces, directamente las declaraciones testimoniales deben de coincidir congruentemente con los dictámenes que va a presentar el Ministerio Público por parte del INASIF. ¿Entienden en ese sentido, compañeros? Sí. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, partiendo de eso, compañeros, esa herramienta que les digo va a ser fundamental para que ustedes puedan basarse y establecerle al juez de que esa prueba directamente no tiene consistencia para poder ser presentada como una prueba directa al proceso. Una pregunta número 3. ¿Qué es prueba directa? Prueba directa son todos aquellos datos que, de ser creídos por el juzgador, comprueban los hechos que se buscaba demostrar sin ningún otro tipo de consideración. Ejemplo, la declaración de una persona que se encontraba en la misma habitación en donde el sindicado dio muerte a su víctima, la cual no es susceptible de ninguna clase de impugnación. Entonces, este es el claro ejemplo que les hacíamos ver, de que directamente un testigo, una persona que se pudo haber encontrado en ese momento, sí va a ser directamente una prueba elemental, porque si él le constan los hechos y los describe en tiempo, modo y lugar como sucedieron y hacen la coincidencia, efectivamente, que se le van a tomar valor probatorio. Los clases de testigos. Otra vez, va testigo lego, perito o testigo, ya definimos qué es cada uno. La prueba demostrativa. Prueba demostrativa está constituida por todas aquellas personas, objetos o representaciones perceptibles por los sentidos. ¿Y cómo se clasifica la prueba? Testigo lego, testigo perito. Ustedes recordarán en la pregunta 7 de que yo les di 2 definiciones en la clase en cuanto a qué es prueba. La verdad, muchos sí las pusieron en su examen. Otros, como que no las copiaron y no las sabían. Pero en cuanto a la definición, es prueba, es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. La otra definición es prueba, es todo elemento de conocimiento cierto o probable sobre el objeto de la averiguación. Y el fundamento para el ofrecimiento de prueba 343 del Código Procesal Penal, el artículo 13. Según la lectura dirigida, ¿cuáles son los estados intelectuales del juez respecto a la verdad y los órganos y los grados de conocimiento, la certeza, la probabilidad y la duda? Entonces, compañeros, vamos a proseguir en la página de ese mismo, de la lectura, en la página 42. En los grados de convencimiento. El proceso penal tiene como finalidad intrínseca la búsqueda de la verdad en la forma en que ocurrieron determinados hechos considerados delictivos. Esta afirmación, que a primera vista es fácilmente comprensible, ha generado, por ser duras polémicas entre los estudios, mientras uno siguiendo una concepción basada en una idea jurídica, hablan del descubrimiento de la verdad histórica real o material. Otro grupo esgrimiendo la imposibilidad humana
de poder reproducir con un total exactitud los hechos ocurridos sobre el objeto del proceso y aceptando que al llegar a ese convencimiento se derivará indefectiblemente del material probatorio que se haya podido aportar. Admitir, diligenciar y valorar, argumentar que es preferible hablar una verdad procesal. El fundamento de la segunda posición deriva de la misma definición del concepto verdad, que suele definirse como la adecuación entre la idea que se tiene de una cosa y lo que esa cosa es en realidad. Es decir, algo será verdaderamente solo en tanto y en cuanto se haya alcanzado la identidad del objeto consigo mismo, y esto rebasa las posibilidades que el órgano jurisdiccional posee en torno a los hechos, que se le demuestren por las y con las limitaciones propias de un proceso. En la doctrina, cuando se estudia el impacto que sobre el juzgador ejerce en un momento determinado los medios de convicción incorporados al proceso, a estos efectos psicológicos se le denominan indistintamente estados intelectuales del juez respecto a la verdad o grados de conocimiento. Podemos clasificarlos fundamentalmente en tres: la certeza, la probabilidad y la duda, pudiendo subdividirse en dos primeras, según sean negativas o positivas. La certeza. Este concepto se ha definido como la clara, segunda y firme convicción de la verdad, convencimiento que adquiere el juzgador por resultante de autos y que se traduce en la apreciación que hace de la prueba. Es decir, el convencimiento al que llega el juzgador basado en la prueba de que realmente se encuentra en posesión de la verdad. Es el grado máximo de creencia fundamentado en el material probatorio que permite fundamentar con seguridad la decisión que debe de emitir. De ser positiva equivale a creer sin duda alguna que algo existe. Contrario sensu, si es negativa, hay certeza de que algo no existe. Entonces, si directamente dentro de los elementos que el juez, sus estados intelectuales del juez respecto a la verdad o grados de conocimiento, establecemos que existe una certeza, partiendo de esa idea de que el juez directamente ya ha ido analizando y ha ido estableciendo si existen elementos o no suficientes para creer que una persona pudo llevar a cabo un hecho o un acto delictivo, entonces será un elemento directo para que el juez en su mente y a su real entender tenga los indicios suficientes para decir de que esa persona los cometió o no. Pero ¿qué sucede cuando existe la duda razonable? Alguien que tenga el fundamento de duda razonable, compañeros. ¿Quién le puede dar lectura, compañeros, al artículo 10 del Código Penal? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, compañera. Es relación de causalidad. Sí. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuere consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Gracias, compañeros. Entonces, compañeros, si directamente puede existir una duda razonable o se puede dar un nexo causal que por un hecho que se llevó a cabo exista una relación. Pero si la situación es acá, compañeros, cuando existe esa duda razonable, ¿y cómo nosotros le vamos a establecer a un juez de que hay duda razonable que le pueda favorecer a nuestro patrocinado? Como mencionaba anteriormente, conforme el tiempo, modo y lugar, cuando los indicios racionales que se le presenten al juez, los elementos de prueba,
tengan discrepancia, tengan incongruencias como tal entre sí, en cuanto a las declaraciones testimoniales, en cuanto a los dictámenes periciales, por parte de peritos, esto hablamos de psicólogos, médicos forenses, hay muchas ramas en las cuales se especializan ahora, ¿verdad? Pero los más que vamos a abordar son los periciales en cuanto a los médicos legales y a los psicólogos. Entonces, si existen incongruencias y en cuanto al tiempo, modo y lugar, que se establezca que nuestro patrocinado en el momento del hecho, en el lugar, no fue donde sucedieron esos hechos. Y nuestro cliente se encontraba en ese momento en otro lugar. Entonces directamente se estaría dando una duda razonable. Y si nosotros podemos comprobar de que efectivamente nuestro cliente no estuvo en ese lugar, sino que estuvo en otro lugar, efectivamente no concurren los elementos para imputarle el delito que se le haya estado imputando. Entonces nosotros directamente le debemos de hacer ver en ese momento al juez de que existe incongruencia en cuanto a los elementos que se le han hecho saber. En cuanto a y esto directamente ustedes lo tienen que poder evidenciar, compañeros, rápido, porque uno al momento que está realizando la defensa, uno puede percibir también. Eso no solo el juez directamente lo va a analizar, nosotros como abogados percibimos. Aparte de nuestra defensa que hacemos, nosotros percibimos si directamente el juez va a dictarnos, ya sea un auto de falta de mérito o nos va a dictar un auto de procesamiento, porque nosotros también como profesionales sabemos cuando existen los elementos suficientes para que nuestro patrocinado efectivamente sí haya cometido el hecho delictivo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos esa persuasión de poder saber, bueno, en este caso sí lo van a ligar, ¿va? Porque hay muchos elementos de prueba, de convicción, que sí hacen referencia, que sí estuvo ahí, que fue él. Hay personas de que dan declaración de que vieron efectivamente que él fue, ¿verdad? Que vio cuando sacó el arma de fuego, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay alevosía, premeditación, ventaja, ¿verdad? Ya están concertados directamente para matar a una persona, asesinarlo. Entonces, por ejemplo, hay testigos que dicen, yo vi que el que disparó ya tenía como 1 hora de estar parado ahí en la esquina. Y efectivamente, cuando vio que venía el carro Toyota rojo con placas tal y tal, él se dispuso a menearse y a ubicarlo. Cuando bajó la persona del vehículo, saca su arma de fuego y efectivamente le impacta 3 tiros, ¿verdad? Y directamente donde le impactan los tiros, en la cabeza, pecho, ¿verdad? Y efectivamente ahí hay alevosía, hay premeditación, hay ventaja. ¿Por qué? Porque directamente el arma de fuego, para poder repelerla directamente tendría que haber tenido un arma, la otra persona. Hay premeditación porque con tiempo esta persona estuvo analizando en qué lugares pasaba, a qué hora salía, en qué vehículo transitaba, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son los que dan esas agravaciones del delito, de la pena, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser un tanto complicado, ¿verdad? De que si existen esos elementos, o por ejemplo, también ahora, ¿verdad? Presentan cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando se ven los videos, ¿verdad? Se establece a que acaba la persona ahí estaba, saca el arma de fuego y efectivamente es quien le va a disparar sin premeditación. Va directamente a cometer el acto de matarlo y lo comete y lo ejecuta, ¿verdad? Entonces directamente ahí se consuma el delito de asesinato, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que basarnos muy, muy bien qué lo llevó a cometer ese hecho, ¿verdad? Si efectivamente él tenía algún problema o algo. Y si en dado caso, pudo haber minutos antes haber sucedido una situación previa, ¿verdad? Porque directamente todos acusan y a veces dicen, bueno, él mató, él disparó, efectivamente encuadran el delito de asesinato, pero también tenemos que saber antes qué pasó y qué lo llevó a cometer ese hecho delictivo, porque no sabemos si 1 hora o 2 horas antes esta señora había entrado a la casa de él a violar a su hija, ¿verdad?
Entonces hay personas de que ante una situación de reproche van y ejecutan una acción. Entonces ahí también tenemos que ver esos elementos, ¿verdad? Porque una persona en una emoción puede hacer un montón de situaciones, compañeros. Entonces, prosiguiendo en cuanto a la probabilidad. Hay probabilidad cuando dentro de un proceso coexisten elementos probatorios positivos y negativos, pero uno de los dos grupos predomina, es decir, existen evidencias de que un determinado hecho se dio, pero a la vez también hay medios que niegan su existencia, por lo que dependiendo de en que un grupo haya preponderancia, se estará hablando de probabilidad positiva o negativa. Dicho en palabras del maestro Caferata Nores, habrá probabilidad, en cambio, cuando la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza a los negativos, es decir, que aquellos sean preponderantes desde el punto de vista de su calidad para proporcionar conocimiento. Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos, desde el mismo punto de vista se dice que hay improbabilidad o probabilidad negativa, en donde se desprende que la preponderancia de los elementos positivos o negativos para determinar la clase de probabilidad o incluso de la certeza debe hacerse desde una óptica cualitativa y no cuantitativa. Entonces, partiendo de esto, las probabilidades que pueden existir, vemos de que directamente puede haber una probabilidad y conforme elementos positivos o negativos. También establecemos prácticamente las situaciones de que van a dar una duda. La prueba directamente, compañeros, recordemos que es la evidencia material que va a servir para que un juez pueda tener conocimiento en cuanto si los hechos sucedieron o no. Un juez se va a basar sobre la prueba, porque directamente un juez debe resolver sobre hechos que son creíbles o que existen elementos como tal para poder asegurar de que una persona sí cometió un hecho delictivo. Recordemos que un juez no puede venir e inventarse cosas que no son. Directamente él tiene un lineamiento con el cual va a resolver en sus resoluciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, compañeros, nosotros como abogados, les vuelvo a repetir esto porque hay veces de que a veces cuando empecemos a ejercer no sabemos directamente a lo que vamos. Yo sé que a veces es un tanto complicado ya poner en práctica los conocimientos ya en un proceso, en un juicio, porque ante las situaciones de las emociones que nosotros estamos pasando por el nerviosismo, porque es muy distinto estar uno solo como abogado frente a un fiscal que esté haciendo una acusación, frente a un juez con experiencia, con conocimiento grande, ¿verdad? Ante una sala de audiencias con una persona ya que estemos llevando su representación. Entonces hay ciertas cosas de que nosotros nos ponen tensos, ¿verdad? Y hay cositas de que se nos pasan por alto y ahí es donde vienen las situaciones, ¿verdad? Después de que, ¿por qué no dije eso? ¿Por qué no lo realicé? Entonces, sí tenemos que estar muy concentrados, compañeros, al momento de que que ustedes empiecen a litigar, porque directamente de esas pruebas que se les presenten es donde ustedes van a ganar sus casos. Indistintamente, si el Ministerio Público se equivocó y no hizo su imputación en cuanto lo debía de hacer, recordemos que su momento procesal oportuno ya venció, ¿verdad? Él no puede venir y de más adelante decir, ay, señor juez, mira que se me olvidó una cosita, pero me da chance, por ejemplo. No, ¿verdad? Ya es una situación que precluyó y en su momento él tuvo la palabra para poder hacer su imputación y poder presentarle al juez, señor juez, con los elementos de convicción, declaraciones, fotos, por ejemplo, con los delitos de extorsión que mucho se da ahora en día, ¿verdad? Que presentan las boletas de depósito o la prueba anticipada, ¿verdad? La vamos a poder ver también cómo funciona la prueba anticipada y el ofrecimiento de prueba. Pero muchas veces el Ministerio Público viene y pretende establecer de que existen boletas de depósitos. Entonces nosotros tenemos que verificar bien en esa carpeta ministerial
si se encuentran individualizados esos depósitos. Porque, como les digo, si no aparecen individualizados, no existen, ¿verdad? Entonces, no pueden venir al Ministerio Público y decirnos sí está cuando no está. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar esto de la probabilidad. Si hay más elementos negativos, directamente se va a dar esa duda razonable, esa duda en cuanto al principio indubio pro reo, que se le debe favorecer al reo en caso de duda, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ver también ese principio, de hacerle ver, señor juez, en cuanto que existe la duda razonable y en cuanto que no existen los elementos que presenta la fiscalía, si bien manifiesta que existen, pero en este momento no se puede evidenciar y no nos podemos basar en una presunción, ¿verdad? Para eso el Ministerio Público ya tuvo su momento de investigación. Entonces el Ministerio Público ha realizado las instancias procesales que la ley le confiere y a esta audiencia debió de haber venido preparado para poder hacer su imputación objetiva, ¿verdad? Entonces eso es directamente lo que nosotros debemos atacar, compañeros. En cuanto a la duda, finalmente el tercer grado de convencimiento en que puede verse involucrado el convencimiento del juzgador. En un proceso es la duda. Se explica en una situación en la que existe una equivalencia o una igualdad en los elementos de convicción positivos y negativos, de tal naturaleza que el intelecto se devana en un movimiento pendular, en los que por instantes está en la posibilidad de aseverar la existencia de un hecho, pero segundos después con el mismo grado de fundamentación podría negarlo, y al equilibrio de información por la existencia del principio de presunción de inocencia. Es lo que les decía, ¿verdad? Puede ser, miren compañeros, aquí hay una situación también. Cuando ustedes hacen su plataforma fáctica, directamente ustedes traten la manera de no estar redundando en lo que le van a establecer al juez. Tienen que ser concisos y directos, porque si ustedes redundan y están en una situación, van a poner también ustedes en una situación de duda al juez, ¿verdad? Porque aquí es donde existe esa situación de que ya tal vez lo van convenciendo de que sí, su cliente no participó, pero tal vez dicen, es que como ahí estaba, o sea, tenemos que tener cuidado qué palabras vamos a utilizar también, porque si no nosotros mismos los vamos a llevar directamente ahí sin que al fuego, a decir, sí, él estuvo ahí, ¿verdad? O sea, en una palabra que nosotros digamos mal en este tipo de situaciones, le puede dar al juez también una situación, hay duda, o sea, si fue o no fue, ¿va? Y en cuanto a lo que les decía, en lo que contempla el rango constitucional del artículo 14, la presunción de inocencia. Si efectivamente existe esa duda razonable, se le debe favorecer prácticamente, ¿verdad? Pero nosotros nos debemos establecer y decirles, mire, hay duda razonable por esto, ¿verdad? Debemos ir apuntando en una libreta ahí, bueno, punto 1, tal, punto 2, tal. Y al momento que se nos dé la palabra, y establecer, ¿verdad? ¿Por qué es de que pasó eso, verdad? Para poder hacer esa duda ante el juez en su mente. Bueno, ¿alguien tiene dudas, compañeros? Hasta el momento ninguna, Lic. Gracias, Darwin. Entonces, compañeros, el artículo 13 de la Constitución Política establece motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito. Dice que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o ha participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Importante, compañeros. No se pueden violentar los derechos y garantías de nuestros patrocinados. Es un derecho que no se le va a violentar porque toda persona es inocente hasta que no haya sido vencido, citado, oído en juicio y no haya se haya emitido una sentencia donde se le declare directamente culpable, ¿verdad? Entonces, para que se pueda dictar un auto de prisión,
se debe de haber cometido un delito. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que mirábamos el otro día, compañeros? En cuanto que la policía directamente, cuando hacen su prevención policial, la están redactando, ellos directamente tienen que tener lo que establece el artículo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a establecer? Que toda persona va a ser detenida siempre y cuando concurran dos situaciones, que haya cometido un delito o una falta. Si no se comete, si no están esos dos presupuestos, estaríamos ante una detención ilegal. ¿Por qué? Porque directamente si los policías van y solo están deteniendo a las personas, deteniéndolas y llevándolas directamente ante tribunales, el juez los va a certificar, porque les va a decir, bueno, ustedes conocen de la ley también o no, porque directamente su conocimiento tal vez no es exageradamente alto, pero ellos les dan una inducción para que ellos sepan directamente también en qué delitos pueden detener a una persona, porque si no directamente se le van a violentar sus derechos. Recordemos también que existe el principio de economía procesal y inmediación, y ese desgaste directamente que va a llevar los órganos jurisdiccionales, aunque le estén llevando a cada rato sindicados y sindicados, les va a causar un gasto económico directamente a los órganos del organismo judicial. Entonces, los policías tratan la manera de su prevención policial de establecer que por ejemplo, ¿verdad? En el delito de responsabilidad, como decíamos, que iba bajo efecto de licor, ¿verdad? Ellos se tienen que poner las pilas a que les hagan directamente también la prueba de INASIF, porque si no tienen ese elemento de convicción, también corren el riesgo que lo certifiquen, ¿verdad? Porque directamente si no están haciendo su trabajo, hasta los pueden despedir también. O sea, los policías corren riesgo también en eso. Otra situación, compañeros, que suele suceder mucho, que les pegan, ¿verdad? Es una situación que se le debe hacer saber. Si, por ejemplo, si una persona le han violentado sus derechos, le han pegado, ¿verdad? Yo siempre que me piden mis servicios y veo de que la persona ha estado bajo efectos de licor, le pregunto, mire, no le han golpeado, lo llevaron a algún otro lugar, ¿qué pasó? ¿Verdad? Uno debe de verificar esas situaciones porque posteriormente las va a utilizar uno en la audiencia, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, compañeros, lo cual aumenta el número de elementos positivos que sustenten la probabilidad, la cual deberá robustecerse si se plantea la acusación, pues en la etapa intermedia que funciona como oportunidad de fiscalizar la investigación como un colador donde se depure lo que debe o no ser sometido a juicio. El código preceptúa en el artículo 332, la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, compañeros, partiendo de esa idea, y el juez directamente debe también estar seguro directamente si una persona hay suficientes elementos como tal para poderlo someter a esa audiencia. Porque el Ministerio Público, al momento que hace su acto conclusivo, le va a establecer al juez si efectivamente concurrieron esos elementos y si hay suficiente información. Escuchen, si hay suficientes elementos convicción para hacer la acusación. ¿Ya? Entonces, en esa etapa intermedia, el Ministerio Público va a llegar con el juez. Previamente, cuando el juez dicta para que se presente el acto conclusivo, dicta una fecha. Por ejemplo, el plazo de la investigación en la audiencia de primera declaración. Se ve el plazo en el cual, se los voy a decir así algo rapidito. Cuando se dan las medidas de coerción, si dicta el juez directamente un auto de prisión preventiva, se debe establecer un plazo, el plazo directamente para la investigación que va a realizar el Ministerio Público. En este caso, cuando son medidas sustitutivas, ¿alguien me puede decir cuál es el plazo, compañeros, para la investigación? 6 meses, licenciado. Gracias, Oscar. ¿Y cuál es el plazo para cuando es un auto de prisión preventiva?
3 meses, licenciado. Gracias, compañera Verónica. Le agradezco. Bueno, entonces ese plazo directamente no es es un plazo que establece la ley, pero nosotros como abogados debemos de ponernos ahí sí que las pilas, ¿verdad? Porque si nuestro cliente va a estar privado de libertad, definitivamente no va a ser algo a gusto para él estar ahí privado, ¿verdad? Entonces nosotros le debemos establecer al juez, señor juez, en cuanto que el señor Juan Pérez está debidamente individualizado y la fiscalía está pidiendo el plazo de 3 meses para la investigación, se le solicita respetuosamente, se le otorga el plazo de 1 mes para que el Ministerio Público realice la investigación. Esto debido a que se encuentra individualizado, no existe el peligro de fuga directamente, y el Ministerio Público ya tiene una carpeta ministerial con antelación, con la cual ha venido haciendo una imputación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tratar de jugar con ese plazo, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese plazo que va a dictar el juez, por ejemplo, si es prisión preventiva, 3 meses, si es medidas sustitutivas, hasta 6 meses para la investigación, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, si son 6 meses para la investigación en la medida sustitutiva y 3 para la prisión preventiva, entonces el juez debe decir, bueno, se fija día y hora para la presentación del acto conclusivo, ¿verdad? Entonces, esa fecha, el Ministerio Público debe presentar ese acto conclusivo, esos documentos, ¿verdad? Debe presentarlo al juzgado y decir, bueno, señor juez, aquí está mi acto conclusivo, por el cual con este acto conclusivo yo voy a solicitar que se le otorgue, ya sea de las medidas judicializadoras. ¿Alguien me puede mencionar las medidas desjudicializadoras, compañeros? Les voy a ayudar yo con una, criterio de oportunidad. Licenciado, sería el criterio de oportunidad, la conciliación, la suspensión condicional de la persecución penal y la comparación. Sí, compañero. Licenciado, también está la clausura provisional. Así es, compañera. Es compañera Claudia. Tatiana, te voy a dar unos minutos. Yo creo que ya le vas a subir la asistencia. Buenas tardes, Tatiana. Hola, licenciado, sí, ya le subí la asistencia, ya Gracias, está Tatiana. activada para que la puedan enviar sin ningún problema. Entonces, Gracias, Tatiana. Te sí, agradecemos bastante. Vamos a ver el punto que se está evaluando el día de hoy, compañeros. Hoy solo varios compañeros me preguntaban por el tema, licenciado. Sí, el tema de hoy son los sistemas de valoración de la prueba, que estamos iniciando ese tema. Ahí hay una lectura dirigida, pero por eso es de que yo la estoy llevando a cabo, compañeros. Si no, no vamos a avanzar. Entonces, hoy el tema es sistemas de valoración de la prueba. Y mañana proseguimos también con ese tema. Entonces, compañeros, partiendo de eso, que las medidas desjudicializadoras podemos establecer que son directamente dentro del proceso. Hay medidas en las cuales te van a dar previo a que una persona esté privada de libertad, ¿verdad? Y medidas de que son dentro de un proceso. Entonces, como vemos, el criterio de oportunidad debe de cumplir ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos directamente se debe establecer como primer elemento fundamental que el sindicado haya reparado el daño causado, que se haya llegado a un acuerdo con el agraviado. 2, que no exceda de 1 año. Cuando se dice que no exceda de 1 año es por esto, compañeros. Miren, por ejemplo, en el delito de lesiones culposas. Como les puede favorecer el criterio de oportunidad siempre y cuando no haya gozado de un criterio, de alguna medida desjudicializadora, como es criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? La Fiscalía de Ejecución, escuchen bien, ¿quién va a ser la encargada de verificar si una persona ya ha gozado de una medida desjudicializadora? La Fiscalía de Ejecución. Cruz y Calavera, compañeros. Fiscalía de Ejecución. Eso es para su diario ejercicio. Entonces, segundo requisito, que no haya gozado de una medida desjudicializadora, ¿verdad? Tercer requisito, que no exceda de 1 año. Perdone, Fiscalía de Ejecución, dijo, ¿verdad?
Fiscalía de Ejecución, compañero. Muchas gracias. Ustedes si llevan un proceso y desean verificar si su cliente ya le han beneficiado con alguna medida judicializadora, se abocan directamente a la Fiscalía de Ejecución con los datos de él, directamente presentan su carnet de colegiado activo y solicitan una certificación en la cual les van a extender y les van a decir si goza o si ha gozado o no. Y si gozó de alguna medida judicializadora como un criterio de oportunidad y ya pasó un año, ustedes solicitan que se revoque, porque ya pasó el plazo de un año. ¿Me entienden ahí? Digamos, es por la prescripción. Prácticamente sería por el transcurso del tiempo que ya pasó el año. Y como el criterio de oportunidad establece que no puede ser más de un año. Entonces, desde ese punto, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, ustedes están llevando un caso hoy. Hoy estamos, ¿cuánto, compañeros? 20 de junio de 2023. Hagamos el caso de que un juez le favorece a nuestro cliente hoy, 20 de junio, con un criterio de oportunidad y le otorga el plazo de un año. Ese plazo de un año va a correr desde el día de hoy y va a terminar el día del otro mes, del otro año. ¿Cuándo? El 19, licenciado. 19 de junio de 2024. Ahí termina directamente el plazo. Pero el plazo, ¿para qué, compañeros? No es solo un plazo de tiempo, porque directamente pensamos cuando estamos estudiando de que solo es un plazo de un año. Y le van a decir, bueno, toma tu criterio, pues, y ahí estás un año. Ese plazo tiene una condición directamente. Esa condición es la siguiente. Por ejemplo, en el hecho de lesiones culposas, como directamente se debe dar a cabo prácticamente poder resarcir el daño causado, que ese es el objeto directamente del criterio, entonces se va a resarcir a través de un pago en dinero. Pero viene la persona que ha sido agraviada y en cuanto a las medicinas, en cuanto al vehículo que se lesionó, que está dañado el patrimonio y los daños que le causó a la persona, le impide el trabajo por 3 meses. Y pongámosle que ella ganaba el sueldo mínimo por 3 meses, ascienden casi a 9,000 quetzales, más el vehículo, los daños son 5,000. Ahí vamos ya a una cantidad de 14,000 quetzales. Entonces el juez le dice, bueno, usted le puede pagar esos 14,000 quetzales como medio para poder solucionar los daños que le ha causado. Y él dice, sí, le puedo pagar los 14,000 quetzales, pero no puedo pagarlos ahorita de un solo porque no tengo la plata. Entonces, ¿cómo se los puede pagar? Bueno, yo le puedo pagar periódicamente 2,000 quetzales mensuales. ¿Cuánto sería 2,000 quetzales mensuales, compañeros? ¿En qué plazo terminaría de pagar la deuda? 7 meses, licenciado. 7 meses. En 7 meses, ¿verdad? Entonces, la condición a veces del plazo directamente del criterio de oportunidad no efectivamente va a ser de un año. Va a ser ahí en este caso de 7 meses. Porque le va a decir, bueno, en cuanto a esa situación que me está presentando, se le otorga el criterio. Sí, Robin. Perdone la interrupción, licenciado, solo quiero saber cuál es el tema, disculpe. Sí, Kevin. Sistemas de valoración de la prueba. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Fernando. Bueno, entonces desde ese punto, compañeros, esa es la situación del criterio. Poder resarcir el daño causado, ¿verdad? Que no exceda más de un año para resarcir el daño. No es directamente un año con criterio y ahí vas, ¿no? O sea, hay condiciones, ¿verdad? Les dije que el primer punto para gozar de un criterio de oportunidad es que se haya resarcido el daño causado o que se esté resarciendo. Que no haya gozado de una medida judicializadora como el criterio de oportunidad. ¿Ya? Y hay otra, compañeros, que no exceda de un año. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el objeto? Es ese, resarcir el daño. Y en cuanto a la suspensión condicional de la persecución penal, es prácticamente lo mismo, compañeros. Solo que aquí la situación no es de un año, es de 3 años. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que directamente, por ejemplo,
cuando el juez le pregunte a nuestro patrocinado, previamente nosotros ya lo hemos puesto de conocimiento y le decimos cómo funciona el criterio y la suspensión condicional, ¿verdad? Nosotros ya le tuvimos que dar la asesoría y ya sabemos de que a la audiencia que vamos a ir es directamente para que se pueda gozar de una medida. Entonces, por ejemplo, pongamos de que la deuda a la que asciende los daños causados es de 30,000 quetzales. Entonces nuestro cliente nos dice, yo no tengo para pagar esa cantidad en un año. ¿De dónde voy a sacar ahorita si no tengo? Entonces nosotros ya le hemos, previamente le hemos dicho, bueno, vámonos a la suspensión, hagamos un cálculo, cuánto puedes pagar más o menos mensual, y en el plazo de 3 años, que es lo que da, lo puedes pagar. ¿Entienden, compañeros? Sí, Lic. Muy bien. Muy bien, compañeros. Entonces, aparte de esto, también hay otras medidas como tal, el sobreseimiento. ¿Qué va a pasar, compañeros, si la fiscalía, al momento que presente su acto conclusivo, no tiene elementos suficientes para sustentar esa acusación? Definitivamente no va a tener las bases como tal para poder decir señor juez, voy a acusar, ¿verdad? Que se abra juicio, porque esa es directamente la incidencia, la acusación. Ahí hay diferentes situaciones y etapas que se van a dar, ¿verdad? Dice señor juez, como en el acto conclusivo presentamos de que efectivamente la persona Juan Pérez fue quien ocasionó los daños como tal, y efectivamente se puede evidenciar por esto y esto, pero no tienen esos elementos. La fiscalía misma va a ser quien les va a decir a ustedes, abogados, vámonos por una medida, porque le favorece y directamente es una medida alterna, ¿verdad? Porque si el fiscal no se los hace ver y ustedes efectivamente se van a percatar de que hay elementos como tal que no van a poderse dar, ustedes le dicen, señor juez, la fiscalía trata la manera de querer hacer ver a mi patrocinado en un hecho en el cual no sustenta su acusación. ¿Por qué? Por esto y esto. Vamos a establecer, compañeros, en cuanto a las formas en que se pueden dar los errores. En el artículo 336 del Código Procesal Penal, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y de su defensor podrán de palabra. 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Muchas veces, compañeros, pasa de que la fiscalía, por las carreras que mantiene y el trabajo que se les atribuye es bien amplio, muchas veces a veces se da lo que el copy-paste va. Vienen, pum, pegan de un documento a otro y cuando se vienen a dar cuenta pusieron el nombre de otra persona, no el de nuestro patrocinado. ¿Y qué pasa, compañeros, cuando nosotros vemos ese acto conclusivo con ese error? Directamente el código lo establece, señalar los vicios formales en que ha incurrido el escrito. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver al juez, señor juez, directamente la fiscalía viene a tratar de hacer una acusación y no es a la persona como tal, a nuestro patrocinado, quien se le está haciendo imputación. Hay errores formales, entonces nosotros tenemos que ver todas esas situaciones. Por ejemplo, plantear, ¿verdad? Directamente las excepciones o obstáculos a la persecución penal, civil y previstas. Formular las objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento a la clausura. Entonces, compañeros, aquí nos da directamente la otra herramienta en el numeral tercero, sobreseimiento y la clausura. ¿Qué va a pasar si directamente el juez le hacemos ver de que no existen los elementos necesarios, que no hay pruebas, que no se puede dar directamente porque la fiscalía viene directamente a hacer una acusación en la cual no hay suficientes elementos? Nosotros le establecemos, señor juez, le solicito que se otorgue un sobreseimiento. Y como el sobreseimiento directamente va a archivar el proceso. Entonces prácticamente ahí tendríamos un caso ganado con 100, ¿verdad? Porque le estamos otorgando directamente de que ya no se va a hacer una acusación posterior,
porque directamente el Ministerio Público no va a tener elementos. ¿Sí, Marlene? Licenciado, Marlene. Sí, Marlene, tiene la palabra. hace un momento mi internet me falló y me sacó de la reunión, entonces no tengo el link para llenar asistencia. Ah, claro. Vamos a solicitarle a la compañera si se lo puede hacer llegar. Muchas gracias. Bueno. Tatiana, por si puedes apoyarla, te agradecería. Entonces, compañeros, el sobreseimiento va a cerrar definitivamente el proceso. Con esto directamente el Ministerio Público no va a poder volver a hacer una acusación, porque es claro, cierra definitivamente el proceso. La clausura provisional, bueno, esta es una medida en la cual la podemos también utilizar, solo que aquí hay una situación que la clausura no va a cerrar de una vez el proceso. Si directamente el Ministerio Público, esta es como una medida más o menos cuando dicen, bueno, como medida sustitutiva. En dado caso el Ministerio Público pueda tener suficientes elementos posteriores, podrá reaperturar el proceso, ¿verdad? Y estamos aquí en instancia, ¿verdad? De que si pasa un año y no ha acusado al Ministerio Público, se le solicita que se dé el archivo. Pero si en ese año directamente el Ministerio Público, como no tiene nada, perdón, sin ofender, son palabras, no tendrá nada que hacer, entonces dice, bueno, vamos a volver a llamar a este cuatí otra vez para presentarlo ante el juez. Hoy sí vamos a hacer diferentemente la acusación y de que lo liguemos a un proceso, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, a veces decimos, bueno, nos dieron la clausura, pero tenemos aquella cosa, que pase rápido el año y que den el archivo para que ya no vamos a tener una situación posterior. Como otra medida judicializadora, compañeros, el procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado se resume directamente y sencillo en que la persona directamente va a aceptar los hechos, ¿verdad? Acepta los hechos y dice, sí, señor juez, yo participé, yo fui la persona que cometió ese hecho, ¿verdad? Entonces directamente ahí tiene cómo poder salvar, pero tenemos que ver si le va a ayudar o no, porque si es un delito que no tiene una pena mayor de 5 años, vamos a solicitar que sea conmutable y que se pague una conmuta para que nuestro cliente no vaya a permanecer privado de libertad. ¿Entienden esa idea, compañeros? Porque nuestra función es que no esté privado de libertad, porque no le vamos a decir a nuestro cliente, mira, acepta el procedimiento abreviado, cuando el delito que cometió tiene una pena mínima de 8 años, no le van a dar la conmuta. Prácticamente lo estamos mandando a prisión a 3 años y posterior tendríamos que solicitar que se le dé una libertad por buena conducta y tal vez conmutar, pero fijo lo mandamos 3 años ahí sí que preso. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en eso, compañeros. ¿Me entienden en ese sentido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, Disculpe, compañero. perdón, es que creo que mi internet me falló. La otra medida desjudicializadora que dijo, desjudicializadora. Desjudicializadora. Perdón, sí. Dijo era aceptar los hechos, es la confesión, dijo la última. Solo anoté Procedimiento abreviado. Ah, muy bien, disculpe. Procedimiento abreviado, compañero. Gracias. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, compañeros. La clase de hoy también se puso bien interesante, pero ya tenemos que terminar la clase de hoy, compañeros. Mañana vamos a ver directamente la valoración, el ofrecimiento de prueba en cuanto a la audiencia como tal de ofrecimiento de prueba. Prácticamente ahí van pinceladas para su quehacer profesional, compañeros, y espero que el día de hoy todo les siga saliendo de la mejor manera. Ya sus notas, si no es hoy que las deje ya en el sistema, el día de mañana, sin más tardar, las van a tener ya. De antemano les digo que la mayoría está bastante bien y va muy bien. ¿Sí, Mariela? Sí, licenciado, disculpe una pregunta. En el resarcimiento de daño y las 3 que usted dijo que no haya gozado de una medida sustitutiva y no exceda de 1 año, ¿de qué me dijo que era, licenciado? Es que no logré yo oír. Esas 3 las anoté. Adiós, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Elio. Sería el criterio de oportunidad, compañera. Oh, ok, gracias, licenciado. Bueno, compañera. Bueno, entonces nos despedimos.